Bueno, chicos, vamos a ver una conferencia de ni más ni menos de un intelectual. Este lo digo yo. Este es un español, ¿no? Que murió, es más, decidió él morir. Es algo que ya veremos en otro momento, ¿no? Conferencia de Antonio Escotado en Santiago de Chile. La universidad, bueno, a ver, creo que está aquí. En el 2018 en el Centro de Estudios Públicos chileno junto a Leónidas Montes, director del centro. Bueno, no sé si es una universidad, el Centro de Estudios Públicos, la CEP o el CEP, no sé. Y vamos a ver esto. Si tiene apoyo, por lo de siempre, si tiene apoyo veremos más partes y si no, pues yo ya lo he visto. Por eso yo no suelo ver los vídeos. Pero este, como lo vi, y fue en Santiago de Chile. Digo, wow. Y la gente súper ilusionada, ¿no? Era un hombre peculiar, la verdad, ¿eh? Tiene una mente brillante, pero era una persona peculiar. Yo estuve un tiempo viendo todos sus vídeos, sus conferencias. Me falta leer sus libros, pero nunca no me ha dado, porque siempre me suelo leer cosas que me gustan a mí y también para futuras novelas que quiero hacer yo, ¿no? Entonces suelo leer novelas históricas. Pero vamos, sus libros de Antonio Escotado son maravilla, ¿eh? Lo recomiendo. ¿Vale? Dicho esto, vamos a ver por partes esta conferencia de más de 1 hora y media. Vamos a verlo por partes, chicos. Solo falta que se empiece. No se escucha audio, De hecho, ¿no? se doctoró en filosofía del derecho. A ver. La mañana a Buenos Aires, ¿ya? Para los que no lo conocen, yo creo que la mayoría de los que están acá lo conocen. Antonio estudió Derecho, se doctoró en Filosofía del Derecho con su tesis La inconsciencia infeliz, que fue publicada en el año 1972. En esa época parte con su familia a Ibiza y después de la muerte de Franco funda la famosa discoteca Amnesia en el año 1976. Fue acusado de ser parte de una mafia hippie y encarcelado por 2 años y 1 día. Es en ese entonces cuando escribió su famosa Historia General de las Drogas, que es una historia intelectual que se ha convertido en un clásico de la materia, y esto fue publicado en 3 volúmenes el año 1989. El año 99 gana el premio Espasa de ensayo con su Caos y Orden, que este libro, para los que lo quieran, está afuera. Entre el 2008 y el 2014 publica su monumental Los enemigos del comercio, que es una obra magnífica para todos aquellos quienes les interese el liberalismo. Y actualmente, los que quieran ver la obra de Antonio, que es muy diversa porque ha escribido de distintos temas, está en la página www.laemboscadura.com y ahí se encuentra prácticamente todo. Pronto vamos a tener en Chile la obra escrita, impresa, de Antonio, así que yo lo único antes de partir es pedirle un gran aplauso a Antonio, que ha tenido el privilegio de visitarnos. El formato de este encuentro, de esta conversación, vamos a partir con Antonio, después Patricio y yo le haremos algunas preguntas y finalmente abriremos preguntas del público para terminar ¿a qué horas teníamos calculado? 8:30, ¿no? 8:30. Porque ahí nos tenemos que ir a descansar. Y yo quería partir antes con una pregunta para Antonio, porque generalmente en Chile sobre todo se habla de los conversos, de las personas que se convirtieron al liberalismo o al neoliberalismo, que es el sentido peyorativo. Y a mí nunca me ha gustado hablar mucho de esto de converso porque tiene una connotación de dogmatismo o de conversión o algo religioso. Y en tu caso, Antonio, tú viviste un proceso de investigación, por así decirlo, un proceso vivencial donde llegaste al liberalismo y tu último libro, Los enemigos del comercio, una muestra de ello. Entonces, sería para nosotros enormemente interesante conocer cómo fue ese proceso, cómo lo viviste tú y por qué. ¿Por qué el liberalismo? Una puntualización previa. Me condenaron por tentativa imposible
de tráfico de drogas. Curioso, tentativa imposible. Ahora ese delito se ha cambiado en el Código Penal español, se llama delito provocado y ya no causa persecución, es decir, es sobreseimiento automático. ¿Por qué era tentativa imposible? Pues porque otro amigo y yo, como verdaderos memos, sin querer, con muy mala voluntad, desde luego, no interferimos en una operación donde supuestos gángsters, que eran en realidad policías, se lavaban cocaína en grandes cantidades. Concretamente, yo vi allí un poco menos de 700 gramos y luego en juicio se presentó como eran 200, porque es la cantidad mínima notoria que se requiere para el caso. De modo que medio kilo fue lavado de una forma eficaz y práctica. Entonces, tentativa imposible estaba pensado para casos, por ejemplo, le pegas 2 tiros a alguien, jolín, parece que lo has matado, pero es que estaba ya muerto. O sea, cuando uno intenta matar a un cadáver es una tentativa imposible. Cuando, por ejemplo, un hijo nos estafa o nos roba, tiene, al menos en el Código Civil Español, una causa de inimputabilidad y no puede ser procesado. Y aunque eso hace una tentativa imposible de delito contra su papá, pues bueno, a mí me condenaron a 2 años y 1 día y a mi amigo. Como todavía estaba vigente la gran legislación de concepción aenal de redenciones de penas por el trabajo, eso significaba que se podía hacer día por día. Y efectivamente eso hice. De modo que estuve justamente 1 año. En ese año, un benéfico alcaide, un director de prisión, me concedió régimen de incomunicación total. Es decir, recibía la comida por debajo de la puerta, como una gatera que tienen esas celdas de castigo, mal llamadas de castigo, pues son celdas de alivio. En la cárcel los malos son los otros, por supuesto. Y entonces, con esas vacaciones humildes pero pagadas, pude concentrarme en lo debido para hacer esta obra gigantesca de la historia general de las drogas, donde básicamente me interesaba, porque yo no lo sabía antes de ponerme a estudiar este tema, saber si efectivamente la humanidad había tenido un régimen, en los 50 siglos, digamos, de historia recordada, un régimen parecido al actual o no, o si la humanidad se había de alguna manera autoorganizado. Descubrí que se había autoorganizado. Y ya está. Y ahora hablamos del liberalismo y tú decías que si la conversión o que si... No, yo he sido siempre liberal. Para mí, la autonomía empieza en el otro. Si eres capaz de reconocer que tu vecino tiene derecho a todo, lo que no sea lesionarte a ti, empiezas pidiendo la libertad de tu vecino y dices que estás dispuesto a morir con tal de que tu vecino no sea atropellado o pisoteado, creo que entonces ya estás en la senda liberal y creo que es en la senda que mi padre y mi madre me enseñaron desde pequeño y de la cual no me he desviado. Técnicamente se podría decir que fui un nácrata, un anarco, pero un anarco realista. No un anarco tontorrón, de estos de no, todo lo ponemos en común y todo va muy bien y tal. Nunca pensé que las cosas fueran tan simples. He dado 2 entrevistas antes de esta charla, pero por cierto, cómo les agradezco la cantidad de personal que hay aquí para las tonterías que puedo yo decir e improvisar en este momento. De verdad, créanme, o sea, estas son satisfacciones que solo se logran ya, pues vale, cuando llega la fase de crepúsculo de la vida y bienestar. Bienestar es una compensación de los achaques tremendos que solo los que tienen miedo saben que tenemos que pasar por los vijales. Las entrevistas que me hicieron antes, todas de alguna manera incluían extrema, ultra, derecha, izquierda, fascismo y normalmente incluían también la palabra populismo. Mi último artículo publicado se llama La prueba del 5 y desafío
a que alguien construya un discurso político sin emplear esas 5 palabras que les he mencionado: ultra, extrema, izquierda, derecha, fascismo. Lo intentaron los 2 periodistas y quedaron enmudecidos cada vez que se levanta la mano, diciendo: acaba usted de incurrir en un problema. Porque naturalmente todo el resto de las palabras del mundo, tienen sinónimos. Si digo amor, pues devoción, cariño, afecto, etc. ¿Por qué demonios con izquierda no pasa eso? Y con derecha tampoco. ¿No será que las palabras han dejado de ser palabras y se ha convertido en una especie de grumo donde se expresan sentimientos atropellados, básicamente de estás con el hombre o estás contra el hombre? ¿Quiénes empezaron a decir que estás con el hombre o estás contra el hombre? Pues a mi juicio, la secta esenia, hacia el 70 a.C., fue la primera manifestación por escrito de que estaba mal redactado el 7º mandamiento, que los cristianos tenemos como no hurtarás, no robarás, y los esenios lo sustituyeron por no practicarás el comercio. De allí, una de las derivaciones de la secta esenia fue la más famosa, la más reconocida, sobre todo porque está no solo en el Nuevo Testamento, sino en autores como Flavio Josefo, Juan Bautista, el primo de Jesús, según las tradiciones. De Juan Bautista se cuenta que si tienes una capa, pártela por la mitad y repártela. Imagínense ustedes que la capa protege justamente porque es la capa. La mitad de la capa no protege nada. Y un cuarto de la capa, imagínense, o sea, sirve quizá como sombrerito. Pero el principio es este, el principio es comparte, comparte. Siempre tuve claro que en cuestión de riqueza lo fundamental es producirla, no repartirla. Todos los problemas que se derivan del, digamos, el fenómeno clasificado como lucha de clases, revolución, se vinculan con el reparto de la riqueza y no con la creación de riqueza. Distinguir entre capitalización real y capitalización imaginaria nos daría para otra charla entera y no daría con otra charla entera. De modo que, como estamos aquí hablando del liberalismo, les propongo para empezar que combatir la pobreza no hay más que un camino, y es crear riqueza. Que cuanto más ricos haya, menos pobres habrá. Porque en el modelo antiguo, que es de sociedad clerical militar, naturalmente la riqueza es excluyente. Como no hay criadores, por ejemplo, de caballos, si hubiera criadores de caballos ya se los incauta el príncipe. No haber criadores de caballos significa que quien se queda con los existentes priva a otros de los que hay. Si construimos una sociedad no clerical militar, sino una sociedad comercial, como la que tenemos aproximadamente desde el siglo XIII en Europa, entonces no solo es que el problema no es de reparto, es que el problema es de que muchas veces nos sobran las cosas. Es decir, ¿qué hacemos con los stocks de excedentes? La economía que vino con la sociedad comercial fue una economía de sobrar. Y la economía vigente con la sociedad clerical militar, no se crean ustedes que la sociedad clerical militar es muy anterior al Imperio Romano, no. Mis investigaciones me sugieren que la sociedad clerical militar se consolida con Esparta y Asiria como grandes puntas de lanza y luego el Imperio Romano como realización. Antes
Antes, si se leen ustedes a Hesiodo, por ejemplo, a Solón o a Ciro el Grande, comprobarán que los esclavos eran pocos y en ningún caso especializados, es decir, eran esclavos domésticos, pero que no había ingenieros, arquitectos, dentistas, bueno, dentistas no había, médicos, profesiones esclavas. Sin embargo, desde el Imperio Romano, la tendencia a comprar esclavos y a especializarles, es decir, a darles la carrera y luego quedarse con su dinero, es, a mi juicio, y yo no lo sabía, me tomó 17 años investigar la materia así detenidamente, a mi juicio, es la causa principal de la lenta, inexorable y terrorífica decadencia que hará que la Roma de Octavio Augusto, cuando caiga en manos del Érulo Odoacro, tenga una 20ª parte de la población que tenía en tiempos de Augusto y un 90% de ellos esclavos. Esto va a seguir durante la Alta Edad Media, los periodos que se llaman de los siglos oscuros, y solo se va a empezar a recuperar hacia el siglo XIII, cuando empieza a remunerarse el trabajo. Es decir, cuando los siervos de la gleba, que es la última variante del esclavo, cuando ya no le puedes pagar al esclavo, dar lo que siempre se le dio, los auxilia, techo, ropa y comida. Entonces le dice, vete por ahí, búscate tú la vida, aunque sigues siendo mi siervo. Tendré que darte ese beso que consolida tu prueba de existencia, pero búscate la vida. Esos siervos de la gleba no estaba previsto que podían acumular, y acumularon. Y 2-3 siglos más tarde están prestando dinero a los clérigos y a los nobles y cambiando el mundo. Y ya consolidando la sociedad comercial que existía antes del Imperio Romano, pero que el Imperio Romano suspendió durante más de 1000 años. ¿Qué reinó durante la Alta Edad Media? El comunismo. ¿Cuál fue la premisa principal? Que los últimos sean los primeros, que la riqueza es impura, que Dios ama a los pobres, que nunca entrará un rico en los cielos, que cualquiera que pretenda vivir del comercio es un canalla y un criminal. Por ejemplo, estuve estudiando capitulares de Carlomagno y de su hijo Luis el Piadoso, Ludovico Pío. Ustedes pueden quedar estupefactos si consultan las capitulares y van viendo artículo a artículo como aquel señor, el primer y único emperador que ha habido, analfabeto, dice, no permitiré que haya centros de comercio. He cerrado ya 3 en la ciudad de La Puerta, Dorstadt, y voy a cerrar unos cuantos más que me han dicho que han aparecido por ahí por Brujas, Gigante. El dinero no está para asesorarse, está para repartirse. En aquella época el dinero se ha adulterado de tal forma, las aleaciones se exhiben en anaqueles como si fueran joyas o obras de arte eminentes, las pocas monedas que guardan su ley en plata o en oro, porque son especímenes de museo. Lo que hay como moneda es una miserable combinación de cobre y estaño. Como saben ustedes, el bronce es una aleación de cobre y estaño. Uy, pero me estoy viendo muy largo. Vamos a ver. Combatir la pobreza creando riqueza. No hay otro. Cuantos más ricos haya, mejor. Esto de las desigualdades crecen, lo que están diciendo ahora. Comentaba con nuestros amigos, con un microscopio de barrido electrónico podemos comprobar que 2 gotas consecutivas del mismo grifo son tan diferentes, que solo el orden cronológico permite decir que pertenecen al mismo grifo. Sin embargo, pedimos igualdad. ¿De qué? ¿De nariz? ¿De tamaño de zapato? ¿Igualdad de gustos? ¿Igualdad material?
¿Cómo va a haber igualdad material? ¿De qué nos sirve la igualdad material? Ante la brutalidad que estamos viviendo del ataque. Pues mira, voy a aprovechar este anuncio para parar y... porque son tanta información. Y bueno, no lo he dicho al principio, pero a veces hay que escucharles hasta... Parece que se lía, ¿no? Se lía. Es más, se lo he dicho. Pero a veces esta gente lo que hace es escribirte una historia. Entonces, nosotros no estamos... La gente normal, porque este es un intelectual, este tiene un cerebro pues fuera de lo común, ¿no? Este es el típico donde pues sabe de todo, ¿no? No digo que sea mal listo del mundo, o sea, no sé si... Bueno, yo me entiendo, disculparme. Entonces, tenéis que hilar desde el principio hasta el final. Entonces, a veces pensáis que no habla del tema, pero lo que te está dando es... Te está iniciando desde el antes, desde ahora y desde después, ¿no? O sea, empieza desde Jesucristo. Va por Roma, luego por la época moderna en Europa, el Renacimiento, ¿no? Siglo XIII, ha dicho, XIV, y te va a hilar hasta hoy en día, ¿no? Te va a poner ejemplos, te va a contar historias. ¿Qué dices tú? Creo que se está hablando de otro tema. No, porque si le escuchas, poco a poco volverá el tema y dirás, ostras, qué buen ejemplo, o qué... Pues sabes lo que te digo, ¿no? Así que, chicos, como esto es largo, y buah, es que me he quedado 20 minutos aquí que llevo escuchando, y pues es increíble, ¿no? Antonio Escotado tiene un canal, por cierto, ¿eh? Buscadlo, Antonio Escotado. Tiene 200.000 suscriptores, tiene muchos libros, tiene muchas conferencias. No os gusta leer, no os gusta ver por lo menos mi canal, vamos a verlo. ¿Por qué he traído este? Siendo español y no, pues es un canal chileno este, ¿no? Porque está en Santiago de Chile y creo que si os gusta el Kaiser, que es liberal, que es alguien que piensa, es listo, pues imagínate Antonio Escotado, que es uno de los mejores no sé si no sé, uno de los mejores, por lo menos de España, ¿no? Del mundo, no sé, no tengo ni idea. De España sí, de habla hispana seguro, y si está en Chile y los chilenos están contentos es por algo, ¿no? Porque la gente que respeta a los intelectuales, pues dice ostras, ¿qué hace esta aquí, no? Es como a un físico le llevas un Einstein, ¿no? O alguien, o un Tesla, ¿no? Y dices, ostras, está aquí un intelectual de física, ¿no? Chicos, poco más que decir, reventar a like, suscribiros y que el canal siga para adelante, chicos. Muchas gracias por todo, chicos. Nos vemos. A ver si tiene apoyo. Ojalá, chicos. Importante. Este canal va a ser para intelectuales, va a ser para ti, para mí, para gente que le gusta pensar, que le gusta aprender y sobre todo relacionado con Chile. Nos vemos. Adiós, chicos. Chao.